Tanto Rusia como cualquiera de las otras 14 repúblicas que compusieron la Unión Soviética pues, han sido desde siempre algunos de mis destinos favoritos de viaje. Y para hablar un poco sobre qué atractivos nos podemos encontrar, qué destinos os recomiendo más, cuáles no tanto, he hecho este tier maker en el que voy a analizar desde el punto de vista turístico cada uno de estos 15 países. Pues comenzamos este tier maker con Rusia, empezamos fuerte. Rusia pues el país más importante en cuanto a población, económicamente, pero también yo creo que desde el punto de vista turístico, ¿no? Ciudades como Moscú o San Petersburgo pues creo que son de visita obligada, seguramente sean las dos más bonitas y más interesantes de todo lo que en su día fue la Unión Soviética. Así que creo que con Rusia pues no hay duda, ¿no? Se tiene que ir al escalón más alto de este ranking, así que lo ponemos en el tier S. Seguimos con Ucrania. Ucrania es uno de los países de este tier maker que no conozco, que no he visitado, pero tengo muchísimas ganas de ir. Creo que Kiev pues, es una de las ciudades también que debemos de visitar. También en cuanto a naturaleza, lo que pues no yo, puede a lo mejor pasar un poco más desapercibido, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a todo el tema de playas, que en general todos los países que en su día compusieron la Unión Soviética pues eran destinos costeros, ¿no? Destinos muy de playa. Pero pues la costa del Mar Negro ucraniana tiene que estar bastante bien, ciudades como Odessa, por ejemplo, luego pues toda la zona de los Cárpatos, más montañosa, ciudades con mucha historia y sobre todo Kiev, pues bueno, yo creo que Ucrania, si no lo voy a poner en el tier S, sí que lo voy a poner en el tier A. Estaría entre el A y el B, pero yo creo que se va a quedar aquí en el A. Vamos ahora con Estonia. Estonia, los países bálticos, pues sí que he estado, tanto en Lituania como en Letonia como en Estonia, y os digo que Estonia es mi favorito de los tres. Creo que es el más atractivo desde el punto de vista turístico. Es un país pequeño, en 3 horas, 4 horas lo podemos recorrer completamente, de norte a sur en coche. Quizás su principal atractivo es la ciudad de Tallinn, declarada Patrimonio de la Humanidad. Luego tiene zonas también pues, de naturaleza. No tiene alta montaña, es un país muy plano, pero mucha zona pues, de bosques para hacer senderismo. La zona de Haapsalu, de Pärnu, del lago Peipus. Bueno, es un país muy agradable. No sé si ponerlo en el A, porque bueno, creo que lo voy a poner estaría entre el A y el B. Creo que lo voy a dejar en el B porque por su extensión. Es un país que realmente pues en una semana lo podemos ver prácticamente entero. Así que creo que a lo mejor pues no llega al nivel de, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Que es un país que necesitaríamos pues más tiempo para visitar en profundidad. Pero bueno, Estonia es un país que ya digo, pues os recomiendo visitar. Nos vamos ahora con Moldavia. Moldavia seguramente sea el país más desconocido dentro de los que están en Europa de esta lista, ¿no? Yo diría que incluso a nivel general, tanto Moldavia como quizá Albania sean los dos países pues, más desconocidos de Europa, de los que prácticamente pues, no se tienen noticias. Y es un país que tengo ganas de visitar, me gustaría visitarlo. La zona sobre todo de Transnistria, este país no reconocido dentro de Moldavia, la zona de Gagaucia, muy interesante desde el punto de vista pues, histórico. Es un país que tiene excelentes vinos, alguna fortaleza, algún castillo interesante, pero por ejemplo Chisinau o Kishinev, la capital, pues no es una de esas capitales europeas que realmente destaquen desde el punto de vista turístico. No sé, yo creo que Moldavia, si lo comparamos al resto de países de la lista, pues seguramente tenga que venirse aquí, al escalón D. No quiero deciros que no visitéis Moldavia, yo en cuanto tenga oportunidad pues me gustaría ir, pero creo que en comparación a todo el resto de países que nos vamos a encontrar, pues seguramente sea de los que nos ofrece menos a nivel turístico. No sé qué pensáis, os leo muy atentamente y lo que quiero pues es que no estéis de acuerdo, que me digáis que os leo atentamente qué países subiríais, bajaríais de nivel, si habéis podido visitar alguno. Sabéis que valoro mucho vuestras opiniones. Vamos ahora con Azerbaiyán. Azerbaiyán, vamos ahora al Cáucaso. Realmente con Azerbaiyán no sé muy bien qué hacer. Yo creo que Azerbaiyán estaría entre el A y el B y seguramente lo voy a dejar en el B. A mí Bakú es una ciudad que me encanta, creo que es también patrimonio de la humanidad, es una de las ciudades más antiguas del mundo. El centro histórico de Bakú es increíble, luego pues es un país bastante rico económicamente en gas, petróleo y todas estas cosas, con lo cual también tiene una parte nueva, moderna de la ciudad, con rascacielos, con edificios muy modernos, que merece la pena visitar. Sin embargo, si nos salimos de Bakú, no sé realmente si es un país que cuenta con demasiados atractivos. Yo si esto fuera un tier maker de ciudades y estuviera Bakú, pues seguramente la pondría en el tier S.
Pero creo que Azerbaiyán como país, pues bueno, un país que recomiendo visitar, pero yo creo que pues por la mitad del nivel de Estonia, vamos a decir. Continuamos con Bielorrusia. Bielorrusia, bueno, otro de esos países también desconocidos, ¿no? Antes os hablaba de Albania y de Moldavia, pero Bielorrusia podría estar perfectamente en ese listado. Es un país que me han recomendado algunos suscriptores del canal visitar porque todavía no he estado y eso que han facilitado los trámites para obtener el visado. Si volamos directamente a Minsk, podemos tramitar toda la visa en el propio aeropuerto, no tenemos que hacer ningún papeleo antes, lo cual facilita mucho la visita. Y bueno, en Bielorrusia, pues además de Minsk, zonas con mucha historia, Gomel, por ejemplo, la ciudad de Brest, es un país también con mucha historia, quizás el país más eh, es primo hermano de Rusia, ¿no? De hecho, en muchos casos no hay frontera entre Rusia y Bielorrusia, hay, pues, el tránsito entre sus ciudadanos es muy está muy poco controlado, ¿no? En ese sentido son países pues prácticamente hermanos a nivel político, a nivel histórico. No sé, yo creo que Bielorrusia estaría entre el B y el C. No sé dónde ponerlo. Voy a ponerlo de momento en el C y seguramente después os hagamos algún cambio. Pero bueno, es un país que también me produce mucha curiosidad, el hecho de ir a un país tan cerrado, vamos a decir, pero a lo mejor en comparación a otros que vamos a ver posteriormente, pues no sé si tiene tantos atractivos. Pero bueno, Bielorrusia es un país al que me gustaría visitar, aunque veamos en este escalón C. Vamos ahora con Letonia. Letonia, bueno, antes os decía que Estonia es mi país favorito de los países bálticos y yo creo que Letonia es el que menos me conquistó, vamos a decir. La capital, Riga, pues es una ciudad, tiene un centro histórico bonito, pero también es una ciudad muy industrial, es la ciudad pues, más poblada de los países bálticos, pero también por ese eje pues, también industrial, muchas fábricas, barrios un poco periféricos pues no tan recomendables. Yo creo que Letonia se va a ir aquí al escalón C. Creo que Estonia está un poquito por encima, aunque bueno, pues sigue siendo un destino que es interesante. Y si os planteáis visitar Letonia, de verdad es completamente factible visitar los tres países bálticos, son países de la Unión Europea, con lo cual pues no vamos a tener ningún problema en cuanto a pasaportes, visados, etcétera. Así que un viaje que incluya Estonia, Letonia y Lituania, que es el siguiente país que vamos a analizar, pues muy recomendable, sin duda. Vamos ahora, como os decía, con Lituania. Lituania es un país muy agradable. Vilnius es una ciudad que me sorprendió muchísimo, tiene muchísimas iglesias, es así con colores pastel, iglesias así barrocas, muchos parques, es una ciudad muy verde. Recuerdo una colina, creo que es la colina de las Tres Cruces, desde la que bueno, subes caminando y puedes ver la panorámica de toda la ciudad. Cerca tiene el castillo de Trakai. La ciudad de Kaunas, pues a lo mejor no es tan interesante desde el punto de vista turístico, pero bueno, en general Lituania yo creo que es un país que estaría entre el B y el C. No sé si llega al nivel de Estonia, pero me gustó más que Letonia. Bueno, de momento lo voy a dejar aquí. Lituania lo voy a poner en el tier C. Aunque ya digo, si tuviera que recomendar uno entre Letonia y Lituania, siendo fácil de visitar los dos, pues seguramente pondría Lituania antes, ¿no? Vamos ahora con Georgia. Y Georgia, volvemos al Cáucaso, pero palabras mayores. Georgia es uno de mis países favoritos. Sin duda es mi país favorito del Cáucaso. Creo que es un país que tiene muchísimos atractivos, tanto Tiflis, Tbilisi, la capital. Es una ciudad preciosa, muy antigua, muy típica. Es un país por el que es muy fácil viajar, las distancias son cortas y luego a nivel de naturaleza tiene unos paisajes montañosos increíbles. Es un país que ha ganado fama incluso para la práctica de deportes de invierno como el esquí. Muchísima historia. Georgia, sin exagerar, creo que tiene que venirse aquí, al Tier A, porque es un país, ya digo, muy recomendable. Yo tengo ganas de volver a Georgia, he estado 2 o 3 veces y es un país que creo que turísticamente tiene muchísimo futuro, del que quizás hasta ahora no se ha oído hablar tanto, por eso sigue siendo un destino económico, pero ya hay aerolíneas low cost que han empezado a volar a Georgia desde Europa y creo que es un destino que se va a popularizar mucho en los próximos años. Nos vamos ahora a Tayikistán. Tayikistán. A ver, este es un destino que depende un poco del tipo de viajero que seas, el tier donde lo vamos a meter. Si somos viajeros más, pues, no sé, por decir al uso, que queremos una experiencia, pues, típicamente turística, sino mucha aventura, pues Tayikistán a lo mejor no es el destino más recomendable. Es un país que destaca sobre todo por sus paisajes de alta montaña. Es un país fronterizo con Afganistán, con el que comparte toda la zona del Pamir. Una carretera pues, está dividida por un río entre montañas.
y un margen del río es afgano, el otro lado es tayiko y bueno, para los amantes de las motos, de las aventuras, etcétera, pues es un recorrido histórico. Es un recorrido que seguramente ellos pondrían en el tier A, un país, ya digo, pues de mucha aventura, unos paisajes increíbles. Pero para los que somos viajeros menos intrépidos, vamos a decir, pues quizás un país que nos ofrece más complicaciones que otros, ¿no? Yo creo que lo voy a poner aquí en el tier C, pero ya digo, podría estar perfectamente aquí. Si fuera por paisajes, seguramente, pues ya digo, estaría como mínimo en el tier B. Pero bueno, a nivel de pues moverse por el país, no sé si a nivel de seguridad también, pues creo que a lo mejor no es el destino más recomendable de todo este tier maker, así que vamos a dejarlo aquí. Armenia. Bueno, Armenia, Cáucaso otra vez, otro país de visita pues muy recomendable, con muchísima historia. Quizá la capital, la ciudad de Ereván, no es mi favorita del Cáucaso. Yo creo que pondría por delante tanto Tiflis como Bakú, pero teniendo en cuenta el país en su conjunto, creo que tiene más atractivos que, por ejemplo, Azerbaiyán, país que da la casualidad, ¿no?, que son fronterizos, pero bueno, tienen una relación malísima. Son frecuentes los conflictos armados en la frontera, en fin. Yo creo que Armenia se va a ir aquí al tier B. Ya digo, quizá en Yerevan pues, no sea lo más recomendable de todo el Cáucaso, pero luego tiene templos milenarios, toda la zona de paisajes desde la que se ve el monte Ararat, que pertenece a Turquía, pero es el símbolo de Armenia por motivos históricos. Es el primer país que adoptó el cristianismo como religión oficial, con lo cual, bueno, a nivel de templos, es un país muy bonito. Es un país también seguro, es un país muy económico, también es un desconocido, ¿no? Todavía no es un país tan turístico como puedan ser los otros. Y yo creo que el nivel B pues está bien, ¿no? Para Armenia, ahí junto a Azerbaiyán, Estonia. Vamos ahora con Kirguistán. Uf, la verdad que con Kirguistán no sé, no sé muy bien qué hacer. Creo que es uno de esos países que, si antes decíamos, ¿no?, que Albania, Moldavia, entonces no llamamos la atención, pues Kirguistán. A ver, yo no he estado en Kirguistán, conozco gente que ha estado por allí y bueno, es un destino en el que, pues si realmente quieres algo completamente diferente, quieres tener una experiencia en un país en el que no vas a encontrar extranjeros, quieres sentirte pues un poco aislado, es un país recomendable, pero realmente pues más allá de los paisajes montañosos que pueda tener, que quizás no son tan espectaculares como los de Tayikistán, pero también los tiene, pues no sé, seguramente pues estaría entre el C y el D, ¿no? Yo creo que de momento, venga, lo voy a dejar aquí en el tier C por el exotismo, ¿no?, que nos puede aportar un país pues, de estas características en el corazón de Asia. Vamos ahora con Turkmenistán. Turkmenistán es uno de los países a los que es más complicado acceder como turista. De hecho, la poca gente que visita Turkmenistán muchas veces no es con visado turístico, que es prácticamente imposible de obtener, sino con visado de tránsito. Es decir, gente que a lo mejor está en Irán y solicita el visado de tránsito de Turkmenistán, país que hace frontera con Irán, para luego ir a un tercer país. Entonces, pues a lo mejor el gobierno turkmeno te concede un permiso de pues 3 días para cruzar el país. La capital, Ashgabat, es una ciudad completamente nueva. Creo que la antigua Ashgabat pues, fue destruida en un terremoto, con lo cual pues hicieron prácticamente toda la ciudad desde cero. Em, hay un accidente geográfico, bueno, que realmente fue ocasionado por la acción del hombre, que es una especie de cueva subterránea, pero que está completamente en llamas, incandescente, que la llaman la puerta del infierno, que bueno, puedes ir ahí a asomarse, lleva más de 50 años en llamas, por un tema de una obra que salió mal, en una zona donde había mucho gas, en fin, bueno, es un sitio que llamó bastante la atención, bastante curioso, peculiar, pero yo creo que Turkmenistán en general, pues bueno, vamos a ponerlo aquí. Yo creo que todos los istanes, vamos a decir, pues seguramente sea al menos interesante. Aunque ya digo, si alguno de vosotros ha estado en Turkmenistán, pues agradezco mucho que me deje su opinión. Vamos a otra con otro istán, pero con Uzbekistán. Bueno, Uzbekistán ya, aquí la cosa cambia. Yo creo que si pensamos en Ruta de la Seda, lo primero que se nos viene a la cabeza pues son ciudades históricas como Bukhara, Jiva, Samarcanda. Yo creo que Uzbekistán tiene que estar muy alto en este ranking. Lo voy a poner directamente en la A. O sea, es un país que si no conocéis, buscar imágenes, buscar algún documental donde salga la ciudad de Samarcanda. A mí todo lo que tiene que ver con la Ruta de la Seda, no sé por qué, pero siempre me ha traído muchísimo, a nivel, no sé, histórico, pero también a nivel artístico, arquitectónico, unos templos increíbles, unas plazas magníficas, bueno,
Uzbekistán es un país que tengo muchísimas ganas de visitar y creo que dentro de todos los países de la antigua Unión Soviética pues es de los más interesantes, ¿no? Yo creo que después de Rusia, si tuviera que ordenar estos tres, seguramente pondría primero Uzbekistán y luego Georgia y Ucrania, pues más o menos ahí a la par. A lo mejor pondría Georgia por delante, pero creo que Uzbekistán es el más interesante. Y terminamos con otro desconocido, Kazajistán, ¿no? Kazajistán es un país que sí he podido visitar, estuve tanto en Almaty, la antigua capital del país, ya muy cerquita de la frontera china, y en Astana, que actualmente se llama Nur-Sultán, han cambiado el nombre en la capital, de la capital para ponérselo al que hasta hace poco fue primer y único líder en la historia del país, Nur-Sultán Nazarbayev. Y bueno, Kazajistán es un país muy curioso, a mí me gustó mucho el contraste entre una ciudad como Almaty, más antigua, recuerdo pues, una zona de mezquitas, pero luego también pues la parte de la catedral ortodoxa, toda la arquitectura soviética, ¿no? De cuando fue pues la capital de la República Soviética de Kazajstán, una ciudad más antigua y luego Astana, Nur-Sultán, pues una ciudad completamente nueva, moderna. A mí me recordaba un poco pues, a Dubái, pero en la estepa siberiana, ¿no? Unas temperaturas bajísimas, pero unos edificios magníficos, futuristas, rascacielos, centros comerciales con playas dentro, en fin, se nota que hay bastante dinero en Kazajstán actualmente por todo el tema de las energías y yo creo que se va a ir al apartado B. Yo creo que sí, pues más o menos al nivel de Armenia, Azerbaiyán, Estonia, sí, yo creo que Kazajstán, pues a nivel de interés turístico, pues es un país que, bueno, pongo aquí y creo que está bien. Y nada, pues así quedaría el tier maker. En primer lugar Rusia, Uzbekistán, Georgia, Ucrania, Estonia, Azerbaiyán, Armenia, Kazajstán, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Kirguistán, Tayikistán y en el de Moldavia y Turkmenistán. Así a simple vista pues no se me ocurre ningún cambio. Quizá Bielorrusia lo podría poner en el B, eh, o Tayikistán, teniendo en cuenta pues lo que os comentaba antes de la montaña, etcétera. Pero bueno, por lo general yo creo que es un retrato bastante fidedigno del interés turístico, ¿no? Que tienen todos estos países. Y nada, pues ahora espero que me comentéis vuestra opinión. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Como os decía, ahora os toca a vosotros decirme en los comentarios qué os ha parecido este tier maker, qué países pondríais en una categoría pues, superior, inferior, o cuál ha sido vuestra experiencia en cualquiera de estos destinos. Y también decidme en los comentarios, pues dejadme sugerencias para próximos tier maker con países que os gustaría que comparara, incluso ciudades, tier makers relacionados con el precio, los costes de la vida, en fin, cualquier cosa que os ocurra, como sabéis, os tengo en mucha consideración. Y nada, como siempre, daros las gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.